Bueno, pues jóvenes, vamos a iniciar nuestra lección de esta noche y vamos a continuar con el tema que estamos viendo, que tiene que ver con las excepciones, ¿verdad? Hablábamos lo último que vimos en la clase pasada fue que las excepciones se pueden clasificar de diversas maneras, de diversos modos. En ese caso, Chovenda, pues yo les compartí la clasificación que este autor da y él las clasifica básicamente en 4 tipos, de absolutas y relativas o personales. Ese es un tipo de, de excepción. Perentorias y dilatorias, que es una clasificación la más conocida dentro de nuestro contexto, aunque no la única, por supuesto, ni la única que se utilice. Las sustanciales y procesales también, obviamente por su naturaleza, uno puede darse cuenta de qué tipo son. Por ejemplo, la prescripción, la caducidad, entra en estas categorías. Y las simples y reconvencionales, ¿verdad? En aquellas donde va más allá de eso y que puede ser de que hable o se interponga de una forma simple en una contestación negativa o en una reconvención. Sí, o sea, hay en donde las mismas excepciones se pueden dar de forma contraria. Hoy vamos a continuar, ¿verdad? Con este tema, y es bien importante porque el manejo de las excepciones es uno de los puntos torales para cualquier alumno de derecho y para cualquier profesional. Pues, un profesional que no sepa, que no maneje las excepciones, pues la verdad es de que sus posibilidades de éxito dentro de la carrera, pues obviamente se ven mermados, ¿verdad? Por eso, cuando yo doy el curso, me gusta enfatizar mucho, todo es importante, por supuesto, las instancias, las excepciones, la forma en que se presenta una demanda, porque las demandas las rechazan. A mí me han rechazado demandas, ya no soy el único ni el primero que me rechazan una demanda, aunque a veces yo no esté de acuerdo. Y hay un problema que habla de clase, y es que los tribunales tienen criterios. A mí no me cabe todavía muy bien en la cabeza como dos frente a algunos hechos que están normados en la ley, pero así pasa. Tenemos en la estadística, tenemos que aprender a convivir con los benditos criterios. El criterio de todos los juzgados, ¿verdad? Que conforman todo el aparato judicial de Guatemala, ¿verdad? Entonces, es bien, un poquito complicado, la verdad es un poquito complicado, y eso nunca se lo dicen al alumno, nunca nos lo dicen cuando estamos nosotros estudiando. No nos cuentan esa parte. Por ejemplo, un título, yo estoy en un caso un poquito delicado ahorita, en donde la interpretación del artículo 107 y 108 es el punto toral o el punto esencial de la discusión. Hoy interpuse un recurso y evidentemente yo hablaba con la colega que estamos llevando este proceso y después de esto definitivamente vamos a tener que ir a un amparo. Pero el tema es de que sí es importante por los benditos criterios. Pero yo no puedo enseñarle los criterios de los tribunales, porque cuando los jueces son los que imponen ese criterio, ¿verdad? Entonces yo no puedo hacerlo, pero les dejo la idea y por qué es tan importante conocer lo más posible cada uno de las categorías o instituciones del derecho procesal
civil, ¿verdad? Entonces, vamos a continuar viendo las excepciones, pero en esta ocasión yo sí quiero que abran sus códigos. Abran sus códigos. En especial, vamos a ver el artículo 116. Sí, vamos a ver el artículo 116 del Código Procesal Civil y Mercantil y vamos a ver por ahí. Vamos a explorar algunas situaciones de las excepciones, ¿sí? Para dicho efecto, vamos a darle lectura al artículo 116 y posteriormente vamos a explicar por qué es la mejor manera en que podemos verlo, independientemente de que van a tener sus presentaciones, ¿verdad? Sin embargo, esta parte es muy, muy importante para mí. Vamos a algún voluntario que por favor nos lea el artículo 116. Con mucho gusto, licenciado. Ok, Karen, por favor. ¿Lo va a leer Tommy o yo con mucho gusto lo leo? Karen. Dale. Ok, excepciones previas. El demandado puede plantear las siguientes excepciones previas. 1. Incompetencia. 2. Litispendencia. 3. Demanda defectuosa. 4. Falta de capacidad legal. 5. Falta de personalidad. 6. Falta de personería. 7. Falta de cumplimiento del plazo o la condición a que estuviere sujeta la obligación o el derecho que se hagan valer. 8. Caducidad. 9. Prescripción. 10. Cosa juzgada. Y 11. Transacción. Muy bien, gracias, compañera. Entonces, nos encontramos ante las excepciones previas. ¿Qué dijimos que son las excepciones previas? Jóvenes, ¿qué son las excepciones previas? Les explico. Las excepciones previas son aquellas que legalmente están a disposición de la parte demandada para ser utilizadas en el plazo que corresponde dependiendo del juicio de conocimiento que sea. Miren pues, ahí se confundieron algunos en el examen. ¿Cuáles son los juicios de conocimiento que establece o que lleva o que prevé el Código Procesal Civil y Mercantil? Jóvenes. Ordinario, oral y sumario. Ordinario, oral y sumario, en ese orden. Muy bien. Entonces, las excepciones previas, es un dato importante, solo se pueden utilizar en los juicios de conocimiento. No se pueden utilizar en los juicios de ejecución, por ejemplo. Es algo bien importante. Y es interesante porque he visto colegas, evidentemente su materia no es civil, porque no pasaría esto, que interponen excepciones previas, por ejemplo, en un juicio, en un vía de apremio, en un juicio ejecutivo. Eso realmente es totalmente equívoco y no les dan realmente. ¿Y saben qué es lo que pasa con las excepciones? Que las excepciones, cuando no se plantean de acuerdo a la naturaleza del proceso y dentro del plazo del proceso, la verdad es que desperdician la oportunidad de llevar una defensa apropiada dentro del proceso. He visto, como le repito, colegas que en un juicio de vía de apremio dicen, no, es que una demanda defectuosa. El juez le va a decir que no. Porque los juicios de ejecución tienen la naturaleza de que solo se aceptan, y así lo establece la ley, excepciones que destruyan la eficacia del título. Por alguna razón, y ya lo he vivido yo, pueden existir excepciones que aunque no destruyan el título, sí son aplicables. En una ocasión, yo llevé un proceso
en donde el ejecutante había promovido un juicio vía de apremio, pero el título no era apropiado para el vía de apremio, sino que tenía que ser el juicio ejecutivo. No me recuerdo cuál era el punto, pero estaba cruzado. Ellos habían planteado uno y era realmente el otro. Entonces, yo le planteé no una demanda defectuosa, sino de que no era la vía. Así le puse yo. Y yo a la juez, me recuerdo, le traté de explicar que yo no me oponía al título, sino que ese título no era eficaz en la vía que se había establecido. Y en efecto, acogieron y de hecho lo que hizo la juez fue enmendar el procedimiento y desechar la demanda. Entonces, porque también esa es otra cosa que hacen los jueces. Fíjense que los jueces no siempre, sino que en muchas ocasiones, ellos no aceptan el error, sino que, por ejemplo, en el caso ese que les estoy comentando, el juez no acogió mi excepción, sino que enmendó el procedimiento y cuando, con fecha anterior a mi escrito, y vino el juez y dijo, y después, obviamente, cuando él conoce mi escrito en fecha posterior, pues evidentemente dice, pues en cuanto a lo solicitado, sea lo resuelto con tal fecha. Esa es una manera en que los jueces, los órganos jurisdiccionales se tapan, llamémoslo de esa manera, y donde tratan de mantener limpio su expediente. Pero en otra ocasión yo me recuerdo, me habían rechazado un vía de apremio por, o sea, si ya fue hace tal vez unos 8, 9, 10 años. Y me recuerdo que apelamos porque el auto que rechaza las ejecuciones es apelable. Y yo hablé, dije, sí, usted tiene razón, me dijeron, pero no acogieron la apelación, sino que simplemente enmendaron hicieron no me recuerdo si enmendaron el procedimiento o una revocatoria o revocaron el decreto, ¿verdad? En ese sentido, y vinieron ellos y ya le dieron trámite. Entonces son cuestiones bien importantes, jóvenes, que no se confundan. Las excepciones, se lo vuelvo a repetir, las excepciones que vamos a estudiar el día de hoy son excepciones que solamente pueden ser utilizadas dentro de los juicios de conocimiento. No, ahora bien, aunque no pueden ser utilizadas como previas, no quiere decir que no sean excepciones que se puedan utilizar en otros procesos, por supuesto. La excepción de pago, por ejemplo, la caducidad, la prescripción, por supuesto, pero no se llaman excepciones previas, sino que solamente excepciones. No sé si me captan ahí la diferencia, jóvenes, o se los sigo explicando. ¿Dentro de qué juicio? Estamos hablando de los juicios de conocimiento. Otto, las excepciones previas son exclusivas de los juicios de conocimiento. ¿Sí? Ahora bien, ¿por qué se les llama previas? Se les llama previas porque tienen la función de ser discutidas antes de discutir la esencia del proceso. Vaya, Helen, ahorita vamos a explicar. Miren, pues, existen los juicios, vimos 3 tipos de procesos. Juicios de conocimiento, ejecución, a grosso modo, por supuesto, y los juicios cautelares. Yo les dije que, les estoy explicando que las excepciones previas solamente pueden ser utilizadas dentro de los juicios de conocimiento. No pueden ser usadas como previa, o sea, el nombre excepción previa no cabe en un juicio cautelar, no cabe en un juicio ejecutivo, no cabe en un vía de apremio, no cabe en ningún otro, sino solamente en estos procesos. Juicio ordinario, artículo 96, oral, artículo 199 y sumario, artículo 229. Solo hasta ahí, no más, no se puede. Y les decía, perdón,
que desafortunadamente yo he visto colegas que por ejemplo, en un juicio ejecutivo interponen excepciones previas y se basan en el artículo 116. Sin embargo, no nos confundamos. Por eso debemos de conocer bien los procesos, la diferencia entre ellos y que previa, ¿por qué es? Porque antes de discutir el fondo del asunto, el demandado cree que es necesario discutir algunos derechos o algunas características que no son de fondo dentro de la litis, donde si se dan con lugar, por ejemplo, una demanda defectuosa, por ejemplo, ¿qué haría yo si es evidente que mi demanda es defectuosa? Entonces yo voy a venir, me puedo allanar, ¿sí? Me puedo allanar y corregir en mi escrito. ¿Sí? Bueno, me allano en ese sentido y esto. ¿Verdad? O sea, son cosas que se pueden hacer, pero por ejemplo, una falta de personalidad, evidentemente, al ser declarada la falta de personalidad, en ese momento en que se declara, pues la otra persona queda sin legitimación o yo quedo sin legitimación pasiva para estar dentro del proceso y por lo tanto no puede prosperar una demanda si no están las partes que son necesarias. Ahí estamos bien, jóvenes. Así comenzamos a ver cuáles son estas excepciones. ¿Estamos bien? ¿Alguna duda? Estamos bien, Lick. Gracias. Okay, perfecto. Miren pues. El artículo 116 que ya nos leyó la compañera nos dice la primera es la excepción previa de incompetencia. La excepción de incompetencia es aquella que utiliza el demandado para hacerle ver al órgano jurisdiccional que no le compete conocer de esa demanda. ¿Por qué razón? Puede ser cuantía, puede ser materia o puede ser jerarquía, ¿verdad? Por ejemplo, una demanda de una ejecución vía de apremio. Les voy a poner este ejemplo y ustedes me lo van a resolver. ¿Sí? Juan es deudor de Banco de Desarrollo Rural por la cantidad de 35,000 quetzales. ¿Sí? Y en garantía, él otorga hipoteca sobre una casa muy humilde que tiene en Chuarrancho. ¿Sí? Entonces, hablé de competencia por territorio, por cuantía, por jerarquía o grado, incluso por materia. ¿Sí? Esos son los parámetros que tenemos nosotros en la ley. Pero veamos nuestro casito. En ese momento, Banco de Desarrollo Rural, Sociedad Anónima, Ban Rural, como yo no pago, como Juan no paga, perdón, su deuda y tiene una hipoteca de 35,000 quetzales, y supongamos que él ya solo debe 20,000 o debe 15,000, ya no debe los 35 en concepto de capital. Pero viene Ban Rural y demanda a Juan en un juzgado de primera instancia civil de Guatemala. Y él demanda ante un juzgado de primera instancia. Aquí no es un juicio de conocimiento. Hago constar, no es un juicio de conocimiento. La excepción no va a ser una excepción previa, pero es una excepción que está aquí. Les pregunto a ustedes, ¿cabe la incompetencia allí, sí o no? Licenciado, yo pensaría que sí por la cuantía, por lo que debe la persona. Por la cuantía. Ajá. Muy bien. Don Juan debe 15,000 quetzales de una deuda de 35,000. Muy bien. Y está siendo demandado en un juzgado de primera instancia civil.
Si usted fuera su abogada, compañera, ¿en qué radica la incompetencia en ese caso? Que la demanda tendría que haberse interpuesta en un juzgado de paz, no en uno de instancia, Muy por bien, el monto. por razón de la cuantía. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Sí, les voy a poner el mismo caso. Y es para todos. Juan tiene una hipoteca, un préstamo hipotecario por 100,000 quetzales. Y Juan ya solo debe 20,000. Y viene el banco y lo demanda en un juzgado de paz. ¿Hay incompetencia? ¿Sí o no? Repito. Juan suscribe un contrato de hipoteca con garantía hipotecaria, un mutuo bancario con garantía hipotecaria por un monto de 100,000 quetzales. Pero ya ha pagado 80,000. Sin embargo, él cae en mora por 20,000 quetzales porque se murió su mamá, se murió su papá, se quedó sin trabajo, ya no pudo pagar. Y él debe 20,000 quetzales, 20,000 quetzales en saldo de capital. El banco lo demanda en un juzgado de paz. Mi pregunta es, ¿cabe la incompetencia ahí? ¿Sí o no? Sí, yo considero que sí, Sí, por licenciado. la razón de cuantía. ¿Por qué? Por la razón de cuantía, ya que si no estoy mal, es hasta los 5,000 o 6,000 quetzales que conocen los juzgados de paz. No, los juzgados de paz conocen hasta 50,000 quetzales. 50,000 en la ciudad capital y 25,000 en los departamentos privilegiados. Sí, y en algunos municipios creo que incluso Villanueva, Villa Canales, San Miguel Petapa conocen hasta 30,000. Pero bueno, pregunto, con esto último dicho, ¿cabe la incompetencia, sí o no? Jóvenes, ¿cabe la incompetencia, sí o no? Sin miedo. No sabemos, licenciado. Disculpe. Yo pienso que sí, licenciado, porque tendría que ser de primera instancia, pero no sé. ¿Pero por No, qué? Ustedes no Por, están leyendo la ley, ¿verdad? por el monto, licenciado. El monto. ¿Y el monto cuál es? Según el acuerdo 37-2006, dice Ciudad Guatemala hasta 50,000 quetzales y departamentos privilegiados 25,000. Los municipios que no están comprendidos dentro de los departamentos privilegiados 15,000 quetzales. Bueno, sí, estamos bien, pero mi pregunta es, o sea, miren, jóvenes, si se equivocan, no importa si para eso estamos aquí. Yo no me puedo equivocar porque yo les estoy enseñando a ustedes, el que no se puede equivocar soy yo, pero ustedes sí se pueden equivocar para que yo los corrija si fuese el caso. Y no tengan miedo, este no es un examen. Mi pregunta es, porque eso sí lo pregunto muchas veces, si este examen que viene va a tener práctica. Miren, pues, el tema es el siguiente. El monto de la deuda, o sea, del contrato hipotecario es de 100,000. Pero el pago por el valor total. quiere decir que tiene 20,000 quetzales de deuda en capital y su estado de cuenta arroja 20,000 quetzales. Pero lo demandan en un juzgado de paz. La pregunta es bien sencilla. ¿Hay incompetencia o no hay incompetencia? Yo considero que sí, porque tendría que ser en una instancia, aunque ya deba solo 20,000, pero creo que seguían por el monto principal.
Ok, por favor abran sus códigos, por favor. Vi que en el artículo 8, el inciso 2 dice que si se demandaren pagos parciales o saldos de obligaciones, la competencia se determinará por el valor de la evaluación en contrato respectivo. Y el contrato respectivo es de 100,000 quetzales. Es de 100,000, entonces. Sí, miren, pues, hay dos cosas aquí bien importantes y es el artículo que yo les pedía, por favor, artículo 8. Lo que dice, lo voy a leer yo acá, yo tengo aquí en mi ley, dice, determinación del valor para establecer la cuantía de la reclamación. Se observarán las siguientes disposiciones. O sea, hay reglas para establecer la cuantía. En primer lugar, no se computarán los intereses. Por ejemplo, puede ser que en el caso que nos ocupa, don Juan deba 20,000 quetzales de capital, pero él debe intereses también. O sea, él tiene, por ejemplo, probablemente 40,000, 50,000 quetzales más en interés. Por eso no valen en la cuantía. Esos no van para determinar el monto. Los intereses comúnmente son objeto de algo que se le denomina en los juicios de ejecución el proyecto de liquidación. ¿Sí? Ahí es donde van los intereses. En el numeral segundo, que ya leyó el compañero, se establece que si se demandan pagos parciales o saldos de obligaciones, en este caso es el saldo de la obligación, la competencia se determina por el valor de la obligación o contrato, que son, ¿cuánto es? 100,000 quetzales. Entonces, ¿quién es competente para conocer una demanda de 100,000 quetzales? Un juzgado de primera instancia civil. Ahí estamos. Y el tercero, aprovechamos de una vez, si el juicio versare sobre rentas, pensiones o prestaciones periódicas, servirá de base su importe anual. Un ejemplo, un sumario. Un sumario donde la renta, eso sí, ahora sí entramos a un juicio de conocimiento, en donde el contrato anual, si por ejemplo la renta o el arrendamiento es de 1,000 quetzales mensuales, en un año son 12,000 quetzales. Aunque él deba 40,000, incluso puede haber 60,000, 5 años que no haya pagado la renta, por ejemplo, pero ¿quién va a conocer ahí? Un juzgado de paz. ¿Por qué? Porque es la renta, ¿verdad? Anual, lo que va a determinar la cuantía, y esa cuantía me determina quién es competente. No sé si ahí ya me captaron la idea, jóvenes. Sí, Me quedó claro. Preguntas, que si no, y lean las reglas generales de la competencia para determinar todo eso. En primer lugar, entonces miramos la incompetencia. Es esa herramienta que tiene la excepción, ¿verdad? Que tiene a su favor, llamémoslo de esa manera, como medio de defensa, el demandado para hacerle ver al juez, mire, señor juez, usted no es competente. Usted no es competente porque usted no es la cuantía o no es el territorio. Yo planteé una incompetencia, aunque ya le habían notificado a mi cliente, pero le pedí que una declinatoria le interpuse, eso fue en Santa Rosa, una declinatoria por razón de territorio, porque dentro de la acción no había renuncia al fuero del domicilio, que por lo tanto él no era competente. Sin embargo, como ya le habían notificado a mi cliente, entonces ya el plazo de las excepciones había pasado, entonces yo le planteé una declinatoria, la cual no tiene plazo. Esa es la incompetencia. Ahora hablemos de la litispendencia. ¿Qué es la litispendencia? Bueno, la litispendencia es la excepción que tiene a su favor o que tiene para ser utilizada por el demandado cuando él ha sido demandado por la misma razón, objeto, materia y grado en otro juzgado de igual naturaleza. Por decir algo, el mismo caso, por un error viene Ban Rural y me demanda a Juan, pero duplicó
duplicó la solicitud de demanda y pues, esos bancos son muy grandes, tienen varios departamentos, tienen varias bufetes, entonces manda a otro bufete una copia legalizada del título y dice demanden, y lo mismo van, y los dos bufetes demandan, uno antes que el otro, por un día, por una hora, no importa, pero uno antes que el otro. Entonces, cuando eso se da, supongamos ya no digamos un juicio ejecutivo o un juicio de ejecución, cualquier tipo de proceso, hablemos de un divorcio, pasa lo mismo, viene la persona, para que no se me vayan de un lado y no se confunda, hablemos de un juicio de conocimiento, viene en un divorcio y le habla a un abogado, presenta un divorcio por causa determinada, pero como el abogado no le avisó y se tardó, entonces se desesperó la persona, habló con otro abogado y lo presenta también. El demandado recibe la notificación de la primera, comienza a prepararse, cuando en eso a los 5, 10, 15, 20 días recibe una notificación igual en otro juzgado de familia, que se aplican las mismas reglas. Allí el demandado puede perfectamente hacer valer la excepción de litispendencia. Sí, Wendolí, levanto la mano. Disculpe, licenciado, se me activó. Se le activó la mano. Ok, muy bien. Okay. Entonces, la litispendencia, como le repito, tiene esa característica. ¿Es común? No, no es común. Es una, no va, si ustedes se dan cuenta, no es una excepción que pretenda atacar la pretensión propiamente dicha, sino que son situaciones ajenas al objeto principal. Porque todos los ejemplos que les he puesto ahorita, no estamos hablando de la validez de la hipoteca, no estamos hablando de cuánto ha pagado o qué no ha pagado, o la validez de una causa de divorcio o no. No estamos hablando de nada de eso, sino que estamos hablando de cosas periféricas, cosas circunstanciales, el juzgado, el territorio, la cuantía, la personalidad, si hay otro proceso. Por eso se le denomina excepciones previas, ¿sí? Y la litispendencia, ese es el punto de la litispendencia, que hay una litis pendiente en el cual me está demandando lo mismo, hay el mismo objeto, la misma vía, las mismas partes, el mismo grado, la misma materia. Entonces, ahí, pues, el demandado puede hacer valer eventualmente una excepción de litispendencia. ¿Les queda claro la idea, jóvenes? Porque, como les repito, este examen que viene, creo que después de Semana Santa, va a versar mucho sobre prácticas, sobre el manejo que ya ustedes tienen que ir viendo de algunas instituciones procesales. ¿Está claro? Sí, licenciado, Sí, gracias. licenciado. Ok, muy bien. Me esperan un segundito, por favor.
Muy bien, jóvenes. La tercera excepción. Licenciado, perdone, Dígame. tengo una pregunta con esta excepción. Ajá, Esta, digamos, como dice que se usa cuando ha sido por diferentes, por la misma razón en otros juzgados. ¿Esta Ujú. demanda la puede hacer un mismo abogado o no, licenciado? Bueno, si fuera un mismo abogado, sería un error de parte del abogado, pues. Eso pasa, podría pasar, yo nunca, le soy sincero, hasta este momento, por lo menos en civil, nunca lo he visto. Cuando las personas buscan varios abogados, y sí pasa. A veces hay personas un poco desesperadas y dicen, no, es que mi abogado no hace nada, entonces voy con otro, y va con uno, y va con otro. Entonces podría pasar por un error. Ahora, un mismo abogado sería un poco complicado que lo hiciera. Tal vez cuando uno trabaja demandas masivas, podría duplicarse alguna demanda. Eso sí, en las instituciones financieras sí. Ustedes si han visto alguna vez cómo funcionan los bufetes de esas instituciones, llevan 50, 100 demandas, por ejemplo, cada cierto tiempo, ¿verdad? Una vez a la semana o qué sé yo cuántas veces, ¿verdad? Entonces, en ese sentido podría hacerse, pero por lo menos nunca lo he visto, pues, ¿verdad? Así de forma puntual. Sonia levantó la mano. Sí, licenciado, buenas noches. No sé si todavía me permite, porque ya pasamos a otra excepción, dejar claro un poquito de lo que es la cuantía, que yo lo tengo acá, que nos pidieron un trabajo la vez pasada. En la excepción. Dígame. Sí, dice que sería el acuerdo 37-2006 de la Corte Suprema de Justicia. En los municipios de Guatemala será de 50,000 quetzales, en las cabeceras departamentales y en los municipios de Coatepeque, del departamento de Quetzaltenango, Santa Lucía, Cochumalguapa y el departamento de Escuintla, Malacatán e Ixcoahuacuán, perdón, del departamento de San Marcos y Santa María Nevar, departamento de Guatemala, quedan 25,000 quetzales. Así es. Ajá. Así es, compañera. Sí, así es solo déjeme ver una cosa. Los municipios mencionados, dice anteriormente, la cuantía será de 25,000 quetzales. ¿Qué acuerdo está leyendo usted, compañera? ¿Perdón? ¿Qué acuerdo está leyendo usted? El acuerdo sería 37-2006. Así es, ese es el último acuerdo que hay. Que fue modificado por el 2005, me parece. Sí, ese es el último. Ya debería de cambiar eso incluso, pero todavía está por ahí. El asunto es que lo habían cambiado a 30,000, de ahí regresaron, ha habido ahorita ya tiene bastante tiempo de estar en esa cuantía. Bueno, gracias, compañera. Muy bien. ¿Cuál es la tercera excepción que tenemos? Demanda defectuosa. Jóvenes, ¿cuál es la tercera? ¿Cuál? Demanda defectuosa. La demanda defectuosa. Muy bien. ¿Qué es la demanda defectuosa? La demanda defectuosa, perdón, es aquella que carece de los requisitos esenciales o de algunos, no de todos obviamente, de algunos de los requisitos esenciales para poder darle trámite. Les pregunto a ustedes, ¿cuáles son los requisitos esenciales de una demanda? O sea, porque si para yo poder terminar como abogado defensor o abogado patrocinante de la parte demandada, ¿cuál es el parámetro que yo tengo que usar para saber si una demanda tiene defectos? Dice por acá María Alejandra Pérez, el artículo 61. Muy bien. Tenemos que tener en cuenta el artículo 61 y el artículo 106, especialmente 61, porque ahí nosotros tenemos el listado
de los requisitos y veámoslo para poderlos determinar de una forma mucho más concreta. Alguien que me lea, por favor, el artículo 61. ¿Se lo leo, licenciado? Por favor. Artículo 61. La primera solicitud que se presente a los tribunales de justicia contendrá la siguiente. Primero, designación del juez o tribunal a quien se dirija. Segundo, nombres y apellidos completos del solicitante o de la persona que lo represente, su edad, estado civil, nacionalidad, profesión u oficio, domicilio e indicación del lugar para recibir notificaciones. Tercero, realización de los hechos a que se refiere la petición. Cuarto, fundamento de derecho en que se apoye la solicitud citada, las leyes respectivas. Quinto, nombres, apellidos y residencia de las personas de quienes se reclama un derecho. Se ignora la residencia, se hará constar. Sexto, la petición en términos precisos. Séptimo, lugar y fecha. Octavo, firmas del solicitante y del abogado colegiado que lo patrocina, así como el sello de él. Si el solicitante no sabe o no puede firmar, lo hará por él otra persona o el abogado que lo auxilie. Muy bien, solo un detalle. En la lectura suya, compañera, me imagino que su código no está actualizado, ¿verdad? Pero el Código Procesal Civil, especialmente el artículo 61, todo está bien, pero ahora ya no se le requiere un lugar para recibir notificaciones, sino un casillero electrónico. Eso está al final del artículo 2. Eso fue reformado por el artículo 28 del decreto 13-2022. Entonces, solo eso. Si ustedes todavía no tienen actualizado su código, pues pueden actualizar a mano o no sé, pero o también pueden pues, comprar un código que ya esté actualizado. ¿Oyó? Ya no es lugar para recibir notificaciones, sino que es un casillero electrónico. Todos los abogados ya es obligatorio prácticamente, si uno quiere litigar, señalar un casillero electrónico para todas sus gestiones y que de esa manera pues sea de forma electrónica que se pueda dar las notificaciones. ¿Estamos ahí, jóvenes? Y el artículo 106, ¿verdad? Leamos el artículo 100, por favor, compañera, leanos el artículo 106. Lo leo yo, licenciado. Por favor, Wendy. Artículo 106. Contenido de la demanda. En la demanda se fijarán con claridad y precisión los hechos en que se funde, las pruebas que van a rendirse, los fundamentos de derecho y la petición. Ok, miren, la demanda es, en el artículo 106, aunque estamos hablando de excepciones, obviamente yo aprovecho para darles el tip. El tip realmente lo que lleva una demanda o de la estructura de una demanda. Si ustedes se dan cuenta, en la demanda se fijarán con claridad y precisión los hechos. Uno debe decir, tal vez se han visto ustedes, dice un expongo o un hechos dentro de una demanda. A esto se refiere. Usted tiene que contarle al juez qué está pasando. O sea, hay un relato fáctico, un relato de hechos, del por qué usted está demandando. Después habla de las pruebas, es decir, ¿qué pruebas? ¿Qué voy yo a darle? Y hay un catálogo de pruebas, son 7 medios probatorios que se establece el artículo 125-126, en donde ahí van a estar eventos, presunciones, dictamen de expertos, medios científicos de prueba, y etcétera. Y los fundamentos de derecho. O sea, estoy fundándome y la petición. Ahora bien, como estamos hablando de la demanda defectuosa, tenemos uno de los primeros ejercicios que hace el abogado de la defensa, llamémoslo, o del demandado, más técnicamente del demandado, es verificar realmente si la demanda se ajusta a estos requisitos establecidos en el artículo 61. Primero, designación del juez.
2, es esencial, si está completo el nombre, si hay personería, si está bien calificada, si se cumplen todos los generales de la persona y hoy si realmente está señalando casillero electrónico o no está señalando. ¿Qué pasa si no señaló casillero y señaló una oficina? Esa demanda es demanda defectuosa, aunque le hayan dado trámite, porque hablando con algunos colegas y dentro de tribunales civiles de forma especial, algunos jueces todavía aceptan realmente las direcciones y no están o no están tan con lo del casillero electrónico todavía, claro, por los problemas tecnológicos y todo eso. Sin embargo, ya está en la ley. Y si está en la ley, pues evidentemente debe ser cumplido y se puede hacer valer. Después habla de la relación de los hechos. ¿Qué quiere decir la relación? Allá decía los hechos de forma precisa, de forma concisa. Entonces, debe ser claro de qué está hablando. No puede perderse dentro de la locución. A veces hay demandas que sí cuesta, más en los juicios de conocimiento. Los juicios de ejecución son más sencillos porque hay un título preestablecido. Sin embargo, es importante que esa relación de hechos sea precisa, porque sobre eso va a llegar mi petición. Si yo relato hechos que no tienen que ver con mi petición, obviamente no hay congruencia y esas demandas son rechazadas. Sí, Wendy, levanto la mano. Sí, licenciada, con respecto a la reforma que tuvo el artículo 61, ¿es necesario igualmente indicar lugar o solamente bastaría con el casillero electrónico? Ya no sería necesario en todo caso. Fíjese que para mi criterio y mi experiencia no es necesario señalar lugar. ¿Sí? No es necesario señalar lugar porque para eso hay un casillero. En los procesos civiles, que es donde nos contenemos acá, pues es donde es más común. En familia le piden otros medios de comunicación, pero por ejemplo, porque ahí hay que hacer trabajo social, ¿verdad? Entonces, como hay trabajo social, que hay que levantar estudios socioeconómicos, entonces uno sí señala lugares, el domicilio de la persona, el alimentista y cosas así. Permítame. Ya las silenciamos, no tengan pena. Entonces les decía que, pero en civil, si nos circunscribimos al área civil, no es necesario otro lugar. Solamente con señalar casillero electrónico es más que suficiente y ahí debe de hacerse la notificación. Y de hecho, dentro de los, por ejemplo, hoy yo tuve, bueno, supuestamente tenía una audiencia penal de primera declaración, de continuación de primera declaración. Yo tengo casillero, señalo casillero, pero en los juzgados penales no están así. Me llamaron diciendo que suspendía la audiencia y con eso bastaba. Entonces, en ellos se difere. Pero en civil, el casillero electrónico sí es el medio principal, llamémoslo, y único. Si usted no consigna casillero, lo más probable es que su demanda sea rechazada. ¿Estamos? Gracias, Lick. Okay. Una consultita. Sí, Oscar. Cuando cumplimos con todo esto, con todo el escrito inicial de una demanda, y usted hablaba hace ratito del criterio de los juzgados. Ajá. En base a esto, entregamos a nosotros una demanda bien hecha, ¿nos la pueden rechazar por algún tipo de criterio en algún juzgado? Sí, podría ser. Claro que puede ser. Porque, por ejemplo, no adjuntó un documento que para ellos es esencial, pero que la ley no dice que es esencial. Recuérdense que para oponernos a los criterios y a las decisiones judiciales están los recursos. Okay, pero sí puede ser, sí se puede. Fíjense que fíjense que es interesante, y ya que lo mencionó, yo hace unos meses interpuse una demanda de titulación supletoria. Realmente no es un contencioso, ahora es un juicio de jurisdicción voluntaria, pero vamos a lo que dice el compañero.
Y fíjense que pues la demanda, pues para mí que ya he hecho tantas, ¿verdad? Estaba buena. Y fíjense que me la rechazaron. Me la rechazaron. Y lo que dijo el juzgado fue, se rechaza porque no hay claridad en cuanto al bien que se pretende titular. Pues yo dije, pues chica, lo digo al principio, lo digo al final y revisé la demanda y todo. Pero bueno, entonces dije yo, no, voy a hacer lo siguiente. Al final, donde decía, solo le agregué que es el bien que se pretende titular, los derechos. Y no van a creer que me cae al mismo juzgado, pues cuando la vuelvo a presentar, me la dan al mismo juzgado y el juzgado me le dio trámite, solo porque, o sea, es criterio lo que dice el compañero, ¿verdad? O sea, y ese mismo, pues como uno trabaja ya sobre, cuando ya uno ha hecho varias demandas, muchas demandas, pues ya tiene cierta línea de trabajo y trabajo sobre esa línea, ¿no? Pero vamos a que es, porque yo decía, de todos modos está claro, pero para ellos es así, es puro criterio. Y cayó realmente en el mismo juzgado. Y el juzgado me dio trámite. Entonces dije yo, bueno, son algo extraño a veces los tribunales, pero cuando ustedes estén litigando se van a dar cuenta de lo interesante que es litigar y que no es ley sobre piedra, ¿verdad? Sino que hay criterios, hay corrientes, ¿verdad? De pensamiento, de la interpretación de la ley. Que fíjense que, por ejemplo, en familia, la ley establece que el hombre, o sea, la mujer, ¿qué pensión le hará el hombre a la mujer? En un juicio de divorcio, por ejemplo. ¿Y en qué proporción van a mantener a los niños? Y yo presenté, bueno, no fui yo, realmente un colega presentó donde la mujer renunciaba a su derecho, cosa que es totalmente normal. Y se la rechazaron. Se la rechazaron porque decía que ella no comprobaba de qué iba a vivir. Eso no es problema del juez. Y le rechazaba porque también el hombre debe renunciar a la pensión que le podría dar la mujer. Pues la ley no establece eso. La ley no dice ningún, pero es un criterio por la igualdad. Entonces es un criterio que muchos jueces de familia están manejando. Entonces vamos a la palabra criterio, ¿verdad? Muy bien. Ahí vamos en la en cuanto a eso. Relación de los hechos a que se refiere la petición. Hablamos de la congruencia. ¿Todo para qué? Para que no sea objeto de demanda defectuosa. 4, fundamento de derecho en que se apoya la solicitud citando las leyes respectivas. ¿Qué quiere decir eso? De que se debe de establecer y decir en qué se está fundando. Hay escritos sin, y estas reglas, jóvenes, no se aplican solo a la demanda, se aplican a todos los memoriales. Lo que pasa es que hay requisitos que son solo de la demanda, que no es necesario repetirlo en los demás escritos. Pero, por ejemplo, en un escrito donde usted esté apelando una sentencia o un auto dentro de un juicio ordinario, y usted no invoca su fundamento de derecho, su demanda es su escrito es rechazado. Es rechazado por la sencilla razón que no está cumpliendo con citar su fundamento de derecho. ¿Ya? Y citando, por eso al final las demandas y los escritos tienen lo que se le llama cita de ley. ¿Sí? A eso se le llama cita de ley. Citando las leyes respectivas. ¿Verdad? Ese es el número 4. El requisito número 5. Nombres, apellidos y residencia de las personas de quienes se reclama un derecho. Si se ignorare la residencia será constar. Eso es bien importante. Siempre tiene que decirse con claridad de a quién se está demandando, a quiénes se está demandando y a su vez dónde viven. Y si no, ese es un dato interesante, importante. Si no sabe si él reside ahí, la fórmula que se utiliza es de quien ignoró su residencia. Pero tiene que decirlo. Un juez demasiado formalista le va a rechazar la demanda si usted no lo dice.
Si usted no dice en la demanda de quien ignore su residencia, eso ya casi no se ve, pero yo sí lo cumplo, casi, o sea, siempre lo cumplo, porque por ahí va a haber algún juez que va a decir, usted no dice si no se ignora o no ignora la residencia. El punto 4, el fundamento de derecho, pues estamos hablando de que se debe de indicar, ¿verdad? Dónde se está fundando. Les voy a presentar un memorial, ¿verdad? Para que lo tengan un poquito más claro, ¿verdad? Y sepan de qué estamos hablando, que no es un memorial de demanda, sino es un memorial de un recurso que acabo de interponer. Permítanme, lo voy a ubicar y les voy a, para que se den cuenta más o menos cómo está el asunto. Ahí está, les voy a. Aquí estamos, lo vamos a abrir y se los voy a compartir. Ahorita, jóvenes. Muy bien. ¿Pueden ver mi campaña, en mi pantalla, jóvenes? Sí, licenciado. Va, miren pues. Aquí, en primer lugar, vemos esta parte de acá que estoy señalando, el juicio, ¿verdad? ¿De qué se trata? El número del sistema de tribunales. Aquí el juez, miren, el juez al cual se está dirigiendo la solicitud, el nombre de la persona, acá dice datos de identificación personales conocidos. Es decir, yo no voy a repetir nuevamente porque eso ya se sabe de quién se trata. Expongo son los hechos, ¿verdad? Aquí está, le cuento la historia, en lo que no admitió una reconvención, y le cito a la juez lo que dice su resolución. Entonces, yo les digo acá, por lo que en tiempo y por el ser recurso idóneo, interpongo un recurso de revocatoria. Estoy atacando una resolución de la señora juez. Pero yo le explico por qué, no solo le digo. Recuerdan que dice la relación de los hechos a que se refiere la petición. Es decir, ¿por qué yo me opongo? Nosotros los abogados somos expertos en derecho. O sea, la gente así nos ve. El juez así nos ve. Por eso es importante nuestra preparación, jóvenes. Debemos de estar en nuestras clases, lean su ley, lean doctrina, ¿verdad? En base a lo que nosotros vemos. Y aquí, bueno, yo ya me extiendo, llamémoslo de esa manera, en la argumentación de por qué se ha equivocado. ¿Sí? ¿Por qué se equivoca? Un recurso no necesita medios probatorios, entonces este escrito no tiene documentos probatorios porque no hay un periodo probatorio dentro de este tipo de recurso, ¿verdad? Entonces, yo le digo a la juez que tiene dos criterios y está favoreciendo a la otra parte por unos temas ahí dentro del proceso. Entonces, aquí yo le digo todo eso, después aquí es lo que les es el fundamento de derecho. Como yo estoy interponiendo, perdón, un recurso de revocatoria, yo les tengo que decir, miren, su base legal. Y dice, los decretos que se dicten para la tramitación del proceso son revocables de oficio por el juez que los dictó. La parte que se considere afectada también puede pedir la revocatoria de los decretos dentro de 24 siguientes a la última notificación, artículo 598 del Código Procesal Civil y Mercantil, ¿verdad? Después dice acá, el juez o tribunal ante quien se interponga el recurso de revocatoria deberá resolverlo sin más trámite dentro de las 24 horas siguientes, artículo 599. Después aquí tenemos, perdón, las peticiones. Se admita, que se tenga por interpuesto,
que se dicte la resolución declarando con lugar, ese es lo que yo le estoy pidiendo, la fecha de hoy, ¿verdad? Y la firma, que obviamente fue la mía, a ruego, que como lo dice ahí, de que si no sabe firmar o no puede firmar, lo puede hacer en arroz, en este caso, el abogado auxiliar, de verdad. Eso es la estructura básica de todo escrito. Pero ¿qué pasa si yo en ese escrito yo no consigno mi fundamento de derecho? Si yo no hago eso, ese escrito va a ser rechazado. Porque yo no estoy fundamentándome apropiadamente mi demanda o mi petición en este caso. ¿Sí? De eso se refiere. ¿Estamos ahí, jóvenes? Yo por la pregunta que hacía el compañero. El 5 hablábamos de los nombres y apellidos, residencia de las personas, ¿verdad? Decir a quién estoy demandando, de quién estoy esperando algo. Después habla de hacer la petición en términos precisos, ¿verdad? ¿Qué quiere? ¿Qué estoy pidiendo? ¿Qué estoy diciendo? ¿Qué voy a esperar? Que el juez diga algo. ¿Sí? Que se declare con lugar, que se declare sin lugar, que se corra plazo, que se extienda un plazo, que se tenga por interpuesto, o sea, de forma precisa. ¿Ya? En una demanda, obviamente, hay muchas peticiones, peticiones de trámite y peticiones de fondo. Lugar y fecha. Muy sencillo, pero a veces es increíble, pero fíjense que uno se fija en tantas cosas y a veces, más cuando inicia el año, hay problemas donde a veces ponemos el año anterior, ya estamos en 2023, le ponemos 2022. Entonces son cositas, ¿verdad?, que se presentan. Y 8, las firmas del solicitante y del abogado colegiado que lo patrocina, así como el sello de este. O sea, tiene que ir firmado y sellado. Si el solicitante no sabe o no puede firmar, lo hará por él otra persona o el abogado que lo auxilie. O sea, por eso es que la mayoría o muchos escritos solo llevan la firma del abogado, dice a ruego del presentado, quien sí sabe o quien no sabe firmar, pero que no puede por este momento, entonces yo lo hago en su auxilio. ¿Por qué hablamos de eso? Porque si a mí me falta cualquiera o uno de estos requisitos, yo no lo he llenado de la forma adecuada o establecida, eso da lugar a una demanda defectuosa. Muy fácil. Por ejemplo, que al final de la demanda no exista la palabra a ruego. ¿Sí? A ruego. Supongamos que el abogado solamente consignó la firma y no consignó la expresión a ruego del presentado. Y solo le va su firma. Esa es una demanda defectuosa. No le darían trámite. O sea, yo soy del criterio, yo no creo que le den trámite. Pero, por ejemplo, se le pasó al juez, se le pasó al secretario, y entonces no se fijaron que no decía ruego. Entonces, si no dice ruego, entonces no se está cumpliendo el requisito que establece. Un requisito tan sencillo, pero no se está cumpliendo. Sí, Mary levantó la mano. Buenas noches, Liz. Buenas noches. Fíjese que yo tengo una duda. En algunos escritos he visto que los rechazan porque piden que la firma del solicitante vaya legalizada. ¿En dónde estará ese fundamento? ¿Qué artículo será? ¿Qué escritos específicamente son los que Exacto. Ahí vamos. Mire, hay escritos que sí se necesita la firma legalizada. Por ejemplo, un escrito de titulación supletoria. En la firma en primer lugar, no puede ser a ruego. O sea, no puede ser a ruego la demanda de titulación supletoria. Las demás escritos sí, pero el primer escrito debe ir la firma y la legalización de la firma del requirente o el demandante, en este caso, ¿verdad? El solicitante.
Otro escrito que lleva firma legalizada y que se equivocan muchos es en los desistimientos, que no son demandas, sino, por ejemplo, yo demandé y ya no quiero seguir con el proceso, entonces voy a desistir. Me pagaron, suponiendo, por un juicio de rentas y vino el arrendatario y me dijo, mire, no peleemos, mire, yo le voy a pagar esto y aparte le voy a, porque a mí me conviene, pues es un local comercial, entonces yo voy a perder, entonces hágame el favor y yo lo voy a indemnizar, mire, yo le debo 25,000, pero le voy a dar 25,000 y le voy a dar 25,000 por todos los problemas, pero yo pierdo más si dejo el local comercial. Entonces, si él acepta, él recibe y él dice, bueno, yo ya no quiero seguir con el proceso, formas de terminar el proceso de forma anticipada, pero la ley, el Código Procesal Civil Mercantil establece de que la firma debe ir legalizada. Si la firma no va legalizada, se rechaza. O sea, ahí le doy dos ejemplos de actos dentro de los procesos civiles que pueden ser rechazados por la falta de firma legalizada. ¿Estamos ahí, compañera? Sí, y otra dudita, esa legalización no la puede hacer el mismo notario, el que está auxiliando, el mismo abogado, perdón. Fíjese que como es abogado y notario. Esa duda ha existido, pero yo sí lo he legalizado. Yo sí he legalizado porque no estoy actuando como abogado, sino como notario. Entonces, y no me lo han rechazado. Sí, yo he visto unos que sí nos han rechazado a nosotros y tenemos que buscar la firma de otro notario, sí, pero es que tampoco la ley le prohíbe. Recuérdese que no, por ejemplo, hablemos de prohibiciones. Un ejemplo es el notario notificador. Ahí sí la ley dice, no pueden ser notarios notificadores los abogados litigantes. Ahí sí, o sea, si yo soy el abogado obviamente de una parte del proceso, yo no puedo ofrecerme para ir a notificar, porque la ley me lo prohíbe. Pero no hay una norma que diga que en las legalizaciones de firma los notarios no podemos dar fe de la firma de nuestros propios clientes. No hay una norma. Allí es por criterio. Ahí es donde entra el famoso criterio. Famoso criterio donde, como le digo, yo los he presentado varios, titulaciones supletorias, desistimientos, pero nunca me han rechazado porque, pues, o sea, el abogado auxiliante le están firmando y él está dando fe que viene siendo lo mismo, si usted se da cuenta, ¿va? Entonces, tal vez es lo que le denominan en doctrina un estricto formalismo, y a veces que va más allá, pero que la ley no lo cuerpa realmente. Eso ya es el producto de un criterio de decir, bueno, es que mire, que como es interesado porque es abogado, sí, pero como notario no es autorizado, no está interesado. Él simplemente está haciendo una función pedataria, ¿verdad? Como lo establece la ley. Bueno, jóvenes, no sé si hay alguna otra pregunta con relación a esto. Si no lo hay, pues vamos a llegar hasta aquí y pues nos vamos a continuar. Como le digo, yo me tengo un poquito en las excepciones porque son bien importantes que ustedes las conozcan y pues que comiencen a comprenderlas y eventualmente pues formarse dentro de su labor. En los exámenes privados se lo preguntan de una manera bastante extensa. ¿Oyeron? Entonces, esta es una parte que es esencial para el abogado litigante de los procesos civiles y familia y administrativo, porque todo esto permea todas esas materias. Entonces, si no hay preguntas, vamos a llegar hasta aquí. Ah, sí, es cierto, extemporáneo. Miren, yo considero, ya me mandaron la lista a mi correo. Para ese licenciado, sí, ya se la mandé. Pero solamente somos 2. Y los demás no. Pero ¿cuándo me lo mandó? ¿Cuándo me lo mandó? Porque el día que me solicitó, yo ahorita no estoy en mi oficina para ver en la computadora, pero si gusta se lo envío yo tempranito como a las 6 de la mañana.
Va, pues reenvíemelo porque no lo miro usted. Listo, licenciado. Por favor, y bueno, pues yo lo siento por los demás, pero igual, ¿verdad? O sea, estamos dando oportunidad y pues yo más no puedo hacer, ¿verdad? Entonces, si quiere, reenvíemelo y tal vez lo podríamos dejar para fin de semana para que no se afecten sus clases, ¿verdad? Considero que así tendría que ser. Entonces, si quiere el viernes, ya me recuerda al finalizar y ya les digo yo, probablemente lo hacemos el sábado a la noche y yo ya les paso el examen y pues ahí estaríamos, ¿verdad? Listo, licenciado. Muchas gracias. Va, está bien, que pasen una feliz noche, jóvenes. Nos vemos el día viernes, si Dios lo permite. Igualmente, Gracias, licenciado. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche.